Vamos a leer la columna de nuestro amigo Carlos Castillos, que se llama ¿Cómo es la cosa? Se lee en el blog de Juanjo Pereira. Esto se fue publicado el domingo 9 de junio. Columna de Carlos Castillos, ¿Cómo es la cosa? Volví a escuchar declaraciones de un gobernante uruguayo. El canciller Omar Paganini anticipa que en julio, cuando Uruguay asuma nuevamente la presidencia pro tempore del Mercosur, va a volver a plantear la necesidad de modernizar el Mercosur, de abrirnos, de atraer, de generar acuerdos. No es algo nuevo. Es un discurso repetido que forma parte de una concepción política y estratégica que ha venido defendiendo el gobierno uruguayo. Y no es de ahora, viene de varios años atrás. A la apertura de la economía se suma la ponderación del llamado libre mercado y la promoción de las inversiones extranjeras. Esas posiciones transmiten la impresión que todo mejorará significativamente si dejamos entrar grandes capitales para que se instalen en el país. Esa concepción se nota con facilidad, principalmente en Montevideo, no sé si será igual o parecido en algún lugar del interior, donde se puede ver, por aquí y por allá, obras en construcción con un gigantesco cartel que dice obra exonerada de impuestos nacionales. Es facilitar la famosa inversión extranjera, abrir la economía local. Formulado así o parecido, pero sin ningún rubor, eso significa que el gobierno de turno renuncia a recibir determinado dinero por el solo hecho de que esas obras se desarrollen en el país. Hay una tendencia manifiesta de abrazarse a la inversión extranjera y privada. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Las empresas privadas extranjeras y también algunas nacionales, lo único que les interesa es el lucro. Son contadas las ocasiones en las que las ganancias obtenidas se vuelquen en beneficio de la población. O sea, son de las todos 10 nosotros, con 30 los minutos. habitantes de este país, y cuando a esos capitales privados no les conviene, simplemente levantan campamento y se van a otro lado. En las últimas semanas del mes de mayo de 2024 cerró Balsa, una empresa que construía barrios privados en Maldonado, y estaban en ese proceso de cierre la planta de la Fábrica Nacional de Cervezas en Minas, la empresa láctea Gloria y Copsa del transporte. Sin embargo, el gobierno y algunas voces de la oposición siguen aferrados a la fórmula del libre mercado y la apertura de la economía local al mundo, porque es la tendencia, sostienen sin rubor y convencidos que la cosa pasa por ahí. Sin embargo, da la impresión que no es precisamente por ahí. Globalización, hasta por ahí. Si se toma el trabajo de dar una bichada por algún medio de difusión internacional dedicado a informar sobre economía, encontrará, por ejemplo, un reciente artículo en The Economist, en Londres, en el que se desmenuza la sucesión de desglobalizaciones que han proliferado en el mundo, comenzando por la guerra de aranceles, no solo entre China y Estados Unidos, sino ahora también entre la Unión Europea y China, que vaticinan es un proceso que va a recrudecer en los siguientes meses. Resulta que aquí, por estas latitudes, se insiste en tratar de convencernos de la apertura de la economía y, por allá, aumentan significativamente los regímenes de regulación y control estatal de las inversiones extranjeras. Capaz que no necesita ir a un diario inglés. ¿Por qué cree que la Unión Europea y el Mercosur no llegan a un acuerdo de libre comercio que se negocia hace como 20 años? Porque los europeos
principalmente Francia, Italia, Alemania y otros, aplican feroces políticas proteccionistas en defensa de su propia producción. Yo no digo que esté mal, me subleva que nos quieran convencer de lo contrario. En el mundo desarrollado reverdecen las políticas industriales, o sea, los subsidios estatales para promover empresas privadas o estatales, pero garantizando la soberanía y la autonomía nacional en ciertos rubros de producción. Y de paso buscan cerrarle el paso a China, que avanza decididamente a posicionarse en el primer lugar de las economías mundiales. Recientemente el presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró que hay que abandonar la ingenuidad de las políticas comerciales de fronteras abiertas, ya que las dos principales potencias internacionales han decidido dejar de respetar las reglas del comercio. En referencia a Estados Unidos y China, y para que Europa no muera, propone que hay que ser soberanos. Para ello hay que aumentar la capacidad de defensa europea, incluida la atómica, y el despliegue de una economía de guerra para el rearme. Esto es grave, pero no menos grave lo que agregó que hay que subvencionar a empresas estratégicas y derogar la libre competencia en sectores productivos claves. Ante productos extranjeros más baratos hay que proteger a nuestros productores y no ceder ante la desindustrialización, indicó también el presidente francés. Más claro, échele agua. Así que habrá que seguir prestando atención a los pregoneros del libre mercado y la apertura de las economías, porque todo indica que la cosa no es por ahí. Tente en el aire, 24 horas contigo, cuando y donde quieras.